Vermeulen, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, para que hablemos del tema de los paros. ¿Qué ha significado? Ellos han realizado un trabajo muy interesante sobre la cantidad de paros que tuvo cada una de las presidencias. Y bueno, hicieron divisiones y es un hecho para tenerlo presente, más que ahora vamos a tener una nueva medida por parte de la CGT. Marcelo, Eduardo Germán y Daniel Quinteros desde La Rioja le agradecen y le saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eduardo, Daniel, un placer ¿Qué acompañarlos. tal? Bueno, Buenas muchas tardes. gracias. Bueno, estábamos siguiendo muy de cerca lo que habían hecho ustedes en relación a los paros que realizó la CGT a cada una de las presidencias y más que ahora tenemos. Más o menos a grandes rasgos, ¿qué se puede decir a esta hora previo a una nueva medida de fuerza, Marcelo? El raconto histórico nos dice que el próximo jueves se va a llevar adelante el paro número 45 en la historia de la nueva democracia, desde el 83 hasta ahora. Y es interesante, digamos, porque uno, si hiciera el promedio, dice, bueno, son 40, 41 años, hay un paro y monedas por cada año de la democracia, parecería una cuenta, digamos, lógica, pero cuando uno va a desmenuzar, digamos, la cantidad de paros por fuerzas políticas, que nosotros las dividimos en dos grandes sectores, ¿no? Gobiernos peronistas y gobiernos no peronistas, que incluyen radicales, las fuerzas de Cambiemos, los libertarios, etcétera, ¿no? Todo aquello que no sea de raigambre peronista. Y ahí uno se encuentra con una gran sorpresa, porque el 64,5% de los paros le fueron hechos a gobiernos no peronistas que estuvieron, 29 paros en total de los 45, recibieron los 4 presidentes no peronistas que lleva la Argentina hasta ahora, que gobernaron apenas 13 años, ¿no? Estamos incluyendo al propio Javier Milei con estos 16 meses que llevan el poder. 29 paros en 13 años versus 16 paros que le han hecho a los presidentes peronistas en 28 años de gobierno. La desproporción es evidente, pone en evidencia este comportamiento dual del sindicalismo argentino, ¿no? Que es mucho más beligerante, mucho más agresivo con los gobiernos de raigambre no peronista que con aquellos que son de fuerzas peronistas cercanas al origen, ¿no? Del sindicalismo argentino. Y con otra particularidad, si no mal recuerdo, a Alberto Fernández no le hicieron ningún paro. Claro, bueno, este es el raconto histórico, ¿no? Pero estos Sí. mismos dirigentes que hoy están por hacerle el paro a Javier Milei, el tercer paro general de este nuevo gobierno, son los mismos que insólitamente, en una situación económica en declive de la Argentina, con muchas eh, falencias, mucho padecer económico y social, miraron hacia el costado, casi con complicidad, y le dieron el galardón a Alberto Fernández de irse del poder siendo el único presidente de la Argentina sin reelección en haber completado un mandato sin un solo paro general, ¿no? Y a ese récord que le otorgaron a Alberto Fernández, inmediatamente estos mismos dirigentes generaron un nuevo récord que ha sido hacer el paro más rápido, el primer paro más rápido a un presidente en la historia de la democracia, que fue a Javier Milei a 45 días de asumir, ¿no? Entonces, esto muestra un poco el dislate con el que se maneja el sindicalismo argentino, que yo creo que como la dirigencia política en general de la Argentina, como el empresariado, como muchos de los dirigentes de esta nación, necesitan poner las barbas en remojo y hacer una revisión de sus comportamientos y de sus formas de llevar adelante sus medidas, ¿no? Marcelo, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. Daniel, un placer. Desde el observatorio, desde la entidad que usted preside, ¿han notado que, sobre todo las últimas medidas de fuerza, pierden, valga la redundancia, fuerza precisamente? Yo noto que, y ayer incluso tuvo un sincericidio un dirigente de ATE, de un sindicato de acá riojano, que nos dejó una frase que dijo, así como la gente se alejó de la política, se alejó de los sindicatos. ¿Pierden ese acompañamiento social los gremios, Marcelo? Yo creo que sí, porque ¿Sí? los sindicatos nos han sabido ayornar, ¿no? Y además nosotros, yo siento la responsabilidad, pero también la alegría de haber puesto este tema en agenda, ¿no? Mostrar cómo se ha comportado el sindicalismo también le ha ilustrado
a la población, a la sociedad en general, que el sindicalismo no es ecuánime, ¿no? Digamos, Claro. muchas veces lo que defiende son sus propios privilegios, sus propias cajas sindicales, ¿no? Los negociados que hacen los caciques sindicales, y la gente que ve la política, incluso el sindicalismo, tiende a subestimar, la ciudadanía en general es mucho más inteligente que lo que la política piensa, ¿no? Entonces, han perdido poder. También es cierto que las nuevas generaciones no se sienten identificadas con las formas del sindicalismo antiguo de la Argentina, pero también es cierto que, bueno, el sindicalismo juega una pulseada con cada gobierno que no es de índole peronista, porque en general esos gobiernos tratan de generar y llevar adelante reformas que no benefician al sindicalismo, que pretenden la democratización sindical, cierta flexibilidad en las normas laborales. Entonces, el sindicalismo presiona con las herramientas que tiene a su alcance. Los paros generales es una, que cada vez son menos efectivos, ¿no? La medida del jueves, por ejemplo, no va a contar con el apoyo de la UTA. De la ¿no? UTA, claro, que es fundamental. Entonces, ¿cómo le va a resultar este paro al sindicalismo argentino? Porque si juega la pulsera y la pierde, se debilita aún más, ¿no? Ahora, la última de mi parte, Marcelo. ¿Cómo se degradó de la época? Yo me acuerdo, y Eduardo también tenemos la misma edad, de Saúl Ubaldini. Miércoles, Saúl Ubaldini anunciaba un paro, no se movió una mosca. Y ahora tenemos una CGT que está muy atomizada, UTA no adhiere, con Daer están enojados, cuando tiran fecha dicen, y por ahí hacemos unos allá por el 10. Se nota que están haciendo paros más por obligación o porque los presionan que por una convicción. La verdad que el sindicalismo tiene sus propias internas, ¿no? Digamos, están los duros, están los dialoguistas, están los que quieren liderar sin triunviratos, están los que tienen más, digamos, parentesco con el kirchnerismo, están los que creen que hay que hacer alguna renovación. En noviembre de este año se viene una renovación en la CGT y también esto está generando tensiones dentro, claro, ¿no? del propio sindicalismo. Los datos de color indican que, bueno, tercer paro Javier Milei es el segundo más rápido de la democracia, digamos. El tercer paro más rápido fue a Fernando de la Rúa. El siguiente es este paro del jueves, tercer paro más rápido a Javier Milei. Abril es el mes en el que se realizan más paros generales, es decir, el sindicalismo, si tiene que elegir un mes, hay 3 meses en el calendario, que son abril, septiembre y mayo, pero abril tiene la particularidad que lidera con 6 paros generales de los 45 y fue hecho uno a cada presidente de la democracia distinto, ¿no? Con lo cual uno, digamos, dice, bueno, abril es el mes candidato, pero también lo que hay que decir es que así como se apuró el sindicalismo a hacerle el primer y segundo paro a Javier Milei, luego generó una tregua, ¿no? Con Javier Milei, tregua que lleva casi un año, que se está rompiendo ahora, y que le otorga a Milei un galardón que uno no esperaba, que del análisis de los datos surgió, que el intervalo entre el segundo y el tercer paro, el más amplio intervalo lo tiene Javier Milei con 336 días. En general, el sindicalismo, cuando va al segundo paro, enseguida genera el tercero, ¿no? Bueno, el presidente electo que ha tenido la mayor demora entre el segundo y el tercer paro es nada más ni nada menos que Javier Milei. Sí. Por último, y le dejo la frase, pero no leí los mensajes, pero seguramente alguno va a llegar en ese sentido, que seguramente usted también lo escuchó, que la CGT solamente le hace paro a los gobiernos no peronistas. Esto está reafirmando esa frase que se escucha mucho. Bueno, lo decíamos, ¿no? 64%, 64,5% de los paros, 29 de los 45, le fueron hechos a 4 presidentes no peronistas, uno de ellos en ejercicio del poder, en apenas 13 años de gobierno de los 41 de la democracia. Si eso no es ilustrativo de cómo se comporta el sindicalismo, ¿no? Los datos matan el relato. Exactamente. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por los trabajos que hacen, porque nos parece muy interesante para ilustrar y reforzar todo lo que se plantea a nivel de la opinión pública. Y siempre lo seguimos, todos los que hacen allí desde la universidad. Un abrazo desde La Rioja. Muchísimas gracias. Y fue un placer acompañar. Hasta luego. El director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, hablando del tema de los paros, que queda claro, el trabajo lo dice, las estadísticas lo marcan,
solamente los gremios le hacen paro a los gobiernos que no son peronistas. Pues es que ayer le preguntaron, creo, a Daer, y Sí. ensayó un argumento muy flojo de por qué no le habían hecho ningún paro. La pregunta que le hiciste recién a Marcelo. ¿Por qué a Alberto ninguno? ¿Por qué a Alberto nada? No me Sí. acuerdo que respondió, pero leí Sí. que decía tibia respuesta, o que no había convencido la respuesta de Daer a por qué a Alberto ni uno. Sí, Hacerle 500 a Milei, pero en serio, Alberto ni uno. Ni uno solo. sí, sí. Pero bueno, ya vamos a ver los resultados, porque yo marco algo. Nosotros hablamos todos los días del ámbito estatal, como si el ámbito estatal es el que mantiene este país, y es al revés. Los privados mancan todo el sistema estatal, guste o no guste lo que digo, porque es así, es lo que pagan los impuestos, los que generan riqueza de mayor o menor medida. 17, 19, la temperatura 26 grados 8 décimas.